טיפסתי על פסגות הרים בדרך, גם שאלתי בצד החכמים. Shalom, shalom. Bienvenidos a todos los que se van uniendo. Estamos por hacer la lectura de la parashá número 51, que se encuentra en el libro de Devarim, que es Deuteronomio. Amén. En un ratito comenzamos con la lectura. Shalom a los que van entrando. Esta ocasión vamos a hacer lectura de la porción completa. Como es una porción resumida, una porción cortita, vamos a hacer la lectura de toda la porción. Seguramente en estos días de la semana que continúa vamos a hacer lectura de la otra porción. Entonces vamos a poder estudiar dos porciones juntas en esta semana, en una semana. Como son cortitas, son de pocos versículos, pocos capítulos, podemos analizarla bien. Además tenemos justamente un plus extra esta semana. Recordemos que ya estamos pronto a Rosh Hodesh, a entrar al séptimo mes. Recordemos que tenemos, como nos dice el Levítico 23, que en el mes séptimo, el primer día del mes, celebrarás la Santa Convocación de Fiesta de Trompetas. Así que justamente estamos pronto a cumplir esa celebración. Seguramente hay algunos que lo celebrarán el día jueves, la gran mayoría lo celebrará el día miércoles al atardecer. Es el día justamente de que se declara el Rosh Hodesh, el comienzo de mes, y ese mismo día se celebra la fiesta de trompetas. Esta fiesta, esta celebración, la Santa Convocación, donde el Eterno nos convoca a todo su pueblo, al pueblo de Israel, es muy especial proféticamente, porque sabemos que, y tenemos la certeza que en aquel día, en ese día, en uno de esos días de fiesta de trompetas, nuestro don Yeshua volverá como lo prometió. Amén. Volverá. Amén, como... Perdón. No, volverá que como... se lo conoce como el día y la hora que nadie sabe. Y justamente el mes comienza así, con la luna oscura, cuando la luna no se ve. Por eso es que también es conocido así, que como el día que nadie sabe. Perdón, te corté. No, está bien. Ahora vamos a hacer entonces la bendición de la Torá, como siempre lo hacemos, para dar lectura de las Sagradas Escrituras. Recordemos que siempre damos gracias por la Torá, porque el Eterno tuvo misericordia y nos ha otorgado, nos ha dado esa oportunidad de tener su palabra en nuestras manos. Amén. Amén. Siempre, como nosotros tenemos como costumbre, decirla en su fonética en hebreo y hacer la traducción al español para aquellos que se conectan por primera vez puedan saber qué es lo que se está diciendo. Se dice en hebreo, automáticamente terminó de citarla en hebreo y la digo en español. Es la misma bendición. Hago la traducción y hago la aclaración para aquellos nuevos que van ingresando y que normalmente no se conectan con nosotros. Aquellos que ya sí se conectan con nosotros hace un tiempo, ya saben, ya nos conocen y ya saben que nos gusta hacer de esta manera. Inclusive los hermanitos que vienen estudiando desde raíces hebreas o judíos, ellos ya más o menos van entendiendo, saben bien lo que les estoy hablando. Amén. Amén. Vamos a hacer entonces la bendición de la Torá. No sé, ¿querías hacer alguna otra aclaración? No. Amén.
Vamos a hacer la bendición de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar benu mikol hamim, benatan lanu et torato. Baruch atah Yud-Heh Vav-Hei noten haTorah. Bendito seas tú, Yud-Heh Vav-Hei, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torah. Bendito seas tú, Yud-Heh Vav-Hei, el dador de la Torah. Bejen Yeshua HaMashiach, amén y amén. Amén. Amén, amén. ¿Se escucha bien, no? Sí. Ah, Sí. bien. Bueno, vamos a comenzar, ¿no es cierto?, con la lectura de la Parashá, como lo decía Marcelo. Vamos a hacer la lectura completa de la porción de la Torá número 51, que se encuentra en Deuteronomio 29, desde el versículo 9 hasta el capítulo 30, versículo 20. Se los voy a leer. Luego de eso, luego de la lectura, hacemos un breve análisis para que ustedes también en sus casas nos acompañen con la lectura. Amén. Nos dice así: palabra del Eterno. Hay algunas versiones que comienzan, perdón que voy a hacer un alto, porque algunas versiones comienzan desde el versículo 9, pero otras comienzan desde el verso 10. Amén. ¿Está bien? Sí. Bien. Nos dice así, palabra del Eterno. Guardad pues las palabras de este pacto, para que os haga prosperar en todo lo que hagáis. Hoy todos vosotros estáis ante la presencia de Yud-Heh Vav-Hei, vuestro Elohim, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros procuradores y todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres y el prosélito que está dentro de tu campamento, desde el leñador hasta el que saca tu agua, para que entres en el pacto con Yud-Heh Vav-Hei tu Elohim, y en su juramento que Yud-Heh Vav-Hei tu Elohim hace hoy contigo, para confirmarte como pueblo suyo y que él sea tu Elohim, tal como te ha hablado y como juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. No con vosotros solo hago este pacto y este juramento, ciertamente es con los que están hoy aquí con nosotros ante Yud-Heh Vav-Hei nuestro Elohim, y también con los que no están aquí hoy con nosotros, porque vosotros sabéis cómo habitábamos en la tierra de Egipto y cómo hemos pasado por medio de las naciones por las cuales habéis pasado, y habéis visto sus abominaciones y sus ídolos de palo y de piedra, de plata y de oro, que tienen entre ellos. No sea que haya entre vosotros hombre o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Yud-Heh Vav-Hei nuestro Elohim, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya entre vosotros una raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta imprecación se congratule en su corazón y pensando, tendré paz aunque siga andando en las obstinaciones de mi corazón, arruinando así lo regado junto con lo seco. Yud-Heh Vav-Hei no querrá perdonarlo, sino que con el furor de Yud-Heh Vav-Hei y su celo será encendido contra aquel hombre, y todas las maldiciones escritas en este rollo caerán sobre él, y Yud-Heh Vav-Hei borrará su nombre de debajo de los cielos, y Yud-Heh Vav-Hei lo apartará para mal de entre todas las tribus de Israel, conforme a todas las maldiciones del pacto escrito en el rollo de esta ley. De manera que cuando las generaciones venideras de vuestros hijos se levanten después de vosotros y los extranjeros vengan de tierras lejanas
al ver las plagas de esa tierra y las enfermedades con que la habrá afligido Yud-Heh-Vav-Heh, exclamarán: toda su tierra es azufre y calcinación, ni siembra ni germinación, y el pasto no crece en ella, como en la destrucción de Sodoma y Gomorra, y de Adán y de Seboim, que Yud-Heh-Vav-Heh destruyó con su ira y en su furor, y todas las naciones dirán: ¿por qué trató así Yud-Heh-Vav-Heh a su tierra? ¿Qué significa el ardor de esta enorme ira? Y les responderá: porque abandonaron el pacto de Yud-Heh-Vav-Heh, el Elohim de sus padres, que hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y encaminados tras otros dioses se inclinaron ante ellos y les sirvieron, dioses que no conocían, los cuales él no les había asignado. Por eso la ira de Yud-Heh-Vav-Heh ardió contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este rollo. Y con ira y furor y gran indignación Yud-Heh-Vav-Heh las ha desarraigado de su propia tierra y los ha arrojado en tierra ajena, como hasta hoy. Las cosas ocultas y las manifiestas pertenecen a Yud-Heh-Vav-Heh, nuestro Elohim, para que siempre se apliquen las provisiones de esta ley. Amén. Amén. Sucederá que cuando hubiera venido sobre ti todas estas cosas, las bendiciones y las maldiciones que he puesto delante de ti, y te arrepintieras en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim, y te convirtieres a Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tu hija, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yud-Heh-Vav-Heh hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recoger de entre todos los pueblos a donde te hubiera aparcido Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo. De allí te recogerá Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim, y de allá te tomará, y te hará volver Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim tu corazón, y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Yud-Heh-Vav-Heh, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim abundar en toda obra en tus manos, en el fruto de tu vientre, y en el fruto de tus bestias, y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Yud-Heh-Vav-Heh volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim para guardar tus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo, para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá? Y no lo hará oír para que lo cumplamos, y nos lo hará oír para que lo cumplamos, ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos?
porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy a que ames a Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim, andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Yud-Heh-Vav-Heh te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyere y te dejare extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim, atendiendo a su voz, siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Yud-Heh-Vav-Heh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les habría de dar. Amén. Amén. Hay Uf. muchos temas. Sí, pero Es cortita, pero hay muchos temas y importantes. Bueno, como decíamos, esta es la porción de la Torá número 51. Acá en esta parashá, que lleva el nombre de Nitzavim, que significa, que viene de la raíz Natzab, que significa estar de pie o estar firmes o parados en algunas traducciones, ¿no es cierto? Pero ¿qué nos está demostrando? Solamente con el nombre de la porción de la Torá. Y bueno, cuando comienza, ¿no es cierto?, que lo primero que les habla, ¿no es cierto?, es con esta renovación a modo de renovación del pacto, ¿no es cierto?, porque es eso lo que se está narrando en esta primera parte en los primeros versículos, las primeras lecturas que hemos hecho, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que interesa de esto? Es la importancia de lo que para el pueblo significa estar de pie o estar frente al Eterno, estar firmes frente al Eterno. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto? Que debemos estar firmes en guardar y en cumplir sus mandamientos, sus estatutos, que debemos perseverar firmes. De hecho, en las Escrituras se nos manda eso, que perseveremos, que estemos firmes en guardar sus mandamientos. También se lo menciona, ¿cuántas veces se lo menciona Moshe, ¿no es cierto?, a Josué cuando va a cruzar a la tierra prometida? ¿Cuántas veces le menciona que se esfuerce, que sea valiente, ¿no es cierto? La mayoría hemos conocido esta frase en esforzarse y ser valiente, pero no en esforzarse y ser valiente él mismo, sino dice esforzarse y ser valiente en guardar los mandamientos, en que no se desvíe ni a derecha ni a izquierda de los mandamientos. Y esto lo vamos a encontrar a lo largo de toda la Escritura. En Santiago 1:12 nos dice la corona de vida para aquellos que perseveran bajo prueba. Nos dice en el Salmo 16:8, confianza en el Señor en todo momento, porque esa forma que nosotros tenemos de amor al Eterno, ¿no es cierto?, y que guardar sus mandamientos es porque le estamos demostrando fidelidad al Creador, fidelidad al Eterno y confianza. En 2 de Timoteo 14 al 13 dice que debemos conservar la palabra de fe, y esa palabra de fe es la palabra del Eterno. En Gálatas también nos dice no desfallezcas en hacer el bien. No nos tenemos que cansar de hacer el bien.
En Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo con toda oración de súplica y en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. No solamente se trata de guardar los mandamientos, bueno, de hecho, orar por los demás es también parte de guardar los mandamientos, es el amor al prójimo, porque amar a nuestros prójimos es eso, no solamente tenemos que amar a los que nos aman, que también nos dijo eso nuestro don Yeshua, que también debemos amar a aquellos que nos hacen el mal, a aquellos que nos vituperian, nos dice la palabra. También debemos orar por ellos. De esa manera estamos mostrando misericordia. En Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe en el Mesías Yeshua. Entonces, de eso se trata, que debemos tener, como lo decíamos en la porción pasada, que debemos tener la Torá y el testimonio, es decir, la ley y el testimonio. El testimonio es Yeshua. Amén. Bien. Vamos a seguir avanzando con respecto a estos temas que hay mucha tela para cortar en tan poquito. Amén. Amén. Esta renovación, ¿no es cierto?, del pacto que el Eterno está haciendo con ellos, que es el mismo pacto que hizo con sus padres, que lo menciona con Abraham, con Isaac y con Jacob. Este mismo pacto lo vuelve a hacer con ellos, y noten que dice algo muy importante. Dice, ciertamente es con los que están hoy aquí con nosotros ante Yud-Heh-Vav-Heh, nuestro Elohim, y también con los que no están hoy aquí con nosotros. ¿A quién se está refiriendo? Aquellos que todavía no habían nacido. Y acá ya estamos viendo también algo muy importante, de que la Torá es eterna, el pacto con el Eterno es eterno. Amén. Bueno, luego comienza a hablar, ¿no es cierto?, el Eterno Moisés les comienza a hablar con respecto a lo que hemos conocido como las idolatrías, ¿no es cierto? Que bueno, también ya hemos venido hablando mucho de esto, y lo vemos en su palabra, que es algo que el Eterno hace mucho hincapié con eso, porque no nos damos cuenta, pero el ser humano es muy idólatra, necesita de tener una imagen, necesita de tener un amuleto, necesita de tener algo para creer, en lugar de confiar más en el Eterno. Y entonces Moisés les está haciendo esta advertencia con respecto a la idolatría, para que no vengan consecuencias, porque justamente nombra eso, las consecuencias que hay si nos vamos tras esos pueblos que son tan idólatras y que el Eterno aborrece tanto. ¿Tenías algo por agregar? Ya lo agrego después. No sé si querés seguir, no te quiero cortar porque no, porque estaba viendo, diríamos que vuelve otra vez a repetir, y lo leímos muchas veces. Lo que Moshe está hablando es justamente de ser obedientes, y justamente está llamando, nos está mostrando, nos está poniendo los dos caminos enfrente de nosotros. Ese es el verdadero libre albedrío que el Eterno nos dio. Muchos se jactan del libre albedrío, de que tenemos la decisión. Bueno, ahí está, esa es la decisión. Acá nos está poniendo enfrente de nuestro qué es lo que vamos a hacer. Si tomamos la decisión de obedecer y seguir sus mandamientos, las bendiciones nos alcanzarán. Eso es lo que ya lo leímos anteriormente y lo vuelve a rectificar ahora con estas palabras. Y si nosotros desobedecemos a sus mandamientos, desobedecemos a su palabra, nos alcanzarán, pero las maldiciones, las bendiciones se alejarán de nosotros, no nos alcanzarán. Recordemos que nosotros tenemos que tener estas dos cosas. Nosotros somos salvos por medio de nuestro don Yeshua. No hay otro camino, no hay otra puerta. Es el que nos otorga
esa misericordia que tuvo el Eterno y nos dio esa oportunidad de ser salvos es por medio del sacrificio de su Hijo. Pero una vez que nosotros entramos por esa puerta, nosotros necesitamos ejercitar, necesitamos trabajar, necesitamos crecer. No nos podemos estancar y decir, bueno, ya con esto fue suficiente. Nosotros tenemos que seguir creciendo. Porque miren, hay una cosa que las personas no se dan cuenta. Justamente nos habla de, muchas veces en la Escritura encontramos la palabra la ley y el testimonio, la ley y el testimonio, la ley y el testimonio. Justamente hace énfasis en estas dos cosas porque son las dos cosas que necesitamos para llevar una vida plena como el Eterno nos ordena. Justamente por esto, para que las bendiciones nos alcancen. Entonces, por medio de Yeshua, que es el testimonio, nosotros entramos a la gracia del Eterno. Por medio de Él entramos a la salvación, entramos al pacto de salvación. Pero si nosotros solamente nos quedamos con esa parte y no hacemos por nuestra fe las obras que están escritas en la Torah, por amor al Eterno, lamentablemente caeremos de esa gracia. Perderemos esa salvación, perderemos la oportunidad de la eternidad. No podemos creer, inclusive en la palabra nos dice muchas veces, hasta creo que es en los proverbios que nos dice que no debemos confiar en nuestro corazón. No me acuerdo, uno de los profetas también lo dice, porque nuestro corazón es engañoso. ¿Qué significa esa palabra? Justamente que muchas veces cuando hay algo dentro de nuestro corazón, a pesar de que reconocimos a Yeshua y que el Espíritu trabaja en nuestra vida, trabaja en nuestro corazón, lo está transformando a ese corazón de carne que nos prometió el Eterno, seguimos errando, seguimos fallando. ¿Por qué? Porque nos enojamos, porque sentimos sentimientos que todavía son de esta carne. Justamente Pablo decía, yo lucho con esta carne y no me puedo desprender de esta carne mientras esté vivo. Entonces, no podemos creer, ni siquiera Pablo podía, justamente, que es un referente de muchas de las denominaciones, ¿no es cierto?, de las doctrinas, es un referente. Pablo, Rab Shaul, tenía el Espíritu, él pronunció el Evangelio, llevó el Evangelio a los gentiles, llevó el Evangelio y transformó muchas vidas. Era misionero, era evangelista, llevaba el Evangelio del reino, de la palabra de Yeshua, se plantó enfrente a los griegos en sus plazas, hablando de aquella divinidad que no tenía escultura. Recordemos, los griegos tenían todo eso, las esculturas, cada dios tenía una escultura, cada dios ellos tenían. Sin embargo, Pablo se enfrentaba a ellos en las plazas griegas y les enseñaba y les mostraba de este único Dios que no tenía cara. ¿Por qué? Inclusive acá lo vuelve a repetir, porque Él mismo lo ordena, que no nos hagamos ídolos de piedra, ni de yeso, ni de madera. Él nos pide eso. Y miren qué linda la palabra en Isaías 8, Isaías 8:20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeran conforme a este, es porque no les ha amanecido, y pasará por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey, a su Elohim, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Entonces, tenemos que estar firmes en el testimonio y en la ley. Son los dos factores, no podemos desestimar uno por tener el otro. Es un error caer en desestimar a Yeshua
sabemos que por la ley, por nuestras obras, no seremos salvos. Eso lo entendemos perfectamente. El único camino a ser salvo es por el sacrificio de nuestro Adón Yeshua, por la sangre. Perfecto, eso nadie discute. Pero después dice, a la ley y al testimonio. Esa es la frase que usa el profeta Isaías. Entonces, y no solamente lo dice acá yo se lo traje como un recuerdo, está tanto en los profetas como también está después en el Apocalipsis, y el mismo Yeshua lo predica y lo dice. Nosotros tenemos que tener ambos, no podemos desestimar alguno de estos dos. Entonces, y después obviamente sigue hablando la porción esta hermosa, nos sigue diciendo, hasta inclusive nos trae que estos dos caminos que el Eterno nos pone enfrente de nosotros, Él pone, mire los testigos que pone el cielo y la tierra como testigos. Shalom, shalom, hermanito Daniel. Shalom. Pone el cielo y la tierra como testigos de este pacto, de que Él nos presenta enfrente de nosotros. La tierra y los cielos van a decidir, van a testificar si nosotros optamos por cualquiera de los dos caminos. ¿Acaso Yeshua mismo no dice, hasta que el cielo y la tierra no pasen, ni una jota ni una yud pasarán de esta ley? Él vuelve a poner de testigos. Exactamente, y vuelve a traer este mismo pacto. Muchos dicen, no, pero el pacto renovado. ¿Y cuál es la diferencia entre el pacto que Yeshua trajo al pacto que estaba en el monte Sinaí? La única diferencia fue que era darnos cuenta de que había fallado el pueblo, que el pueblo había errado. El pueblo era la debilidad del pacto antiguo. La desobediencia. Exactamente, nosotros, la desobediencia. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer el Eterno? Entregarnos una llave especial a su Hijo, para que ese pacto pueda ser cumplido y tener vida eterna. Amén. Algo que quería agregar que se me fue al principio, que me lo pasé, pero justamente estaba hablando del pacto y me recordó eso, que es muy importante porque hemos escuchado de otras doctrinas, de otras denominaciones, en el cual apartan a la mujer de ciertos mandamientos. Cuando, por ejemplo, voy a dar una ordenanza con respecto a los tzitzit, la mayoría dice que ahí la traducción es los hijos y menciona a que solamente los hombres pueden usar tzitzit y que las mujeres no. Pero acá, pero luego, o sea, hay que pensar algo, que cuando estaban en el monte Sinaí, las ordenanzas fueron para todos. Primero pensemos eso. Luego acá, y lo vemos a lo largo de todas las veces que menciona cuando se les da las instrucciones para el pueblo. Acá también lo vemos y menciona a todo, hasta inclusive algo también muy importante, que también hay congregaciones que dicen, no, los niños no. Bueno, pensemos y volvamos y repasemos, leamos qué es lo que dice, hagamos como los de Berea, escudriñemos. Volvemos al principio, cuando nos dice, hoy estad vosotros estáis ante la presencia de Yud-Heh-Vav-Heh, vuestro Elohim, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros procuradores, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres y el prosélito que está dentro de tus campamentos. Entonces está nombrando también hombres, mujeres, niños, es decir, todo, o sea, las ordenanzas eran para todos, inclusive hasta el extranjero, es decir, eran para todo, hasta el extranjero que vivía ahí con ellos. O sea, el Eterno no hacía, como lo hemos venido diciendo en todas las enseñanzas, no hacía obsesión de personas, es decir, no excluía a nadie. Vemos aquí la inclusión de todo un pueblo.
tanto hombres, mujeres, niños, extranjeros, ancianos, los dirigentes de tribu, los jefes, o sea, era para todos, la Torá era igual para todos. Y debe seguir siendo así, igual para todos, es decir, no debemos ¿por qué apartar la mujer? Por ejemplo, a que la mujer no puede enseñar o que la mujer no puede hacer tal cosa, ¿cuánto se la excluye y se la aparta en otras doctrinas, en otras denominaciones? La mujer no puede usar sillón. La mujer, los niños tampoco, cuando vemos que sí, la instrucción era para todos. Entonces tenemos que repensar y releer, más que nada, más que pensar, releer. Otra cosa que también me estaba olvidando, que el pacto, aquí que está mencionando, y que también no nos damos cuenta y nos lo pasamos por alto, el pacto es con el Eterno, esa renovación es con el Eterno. Muchos dicen, o esa conversión es con el Eterno, ¿no es cierto? Muchos dicen, y lo hemos dicho porque de ahí venimos, me convertí al cristianismo, pero pensemos, el cristianismo, ¿qué tiene tanto el cristianismo? Recordemos que la mayoría, o sea, salió primeramente desde Roma, más que nada viene de ahí, viene introducido desde Roma en el cristianismo, muchas cosas paganas, y de hecho también Marcelo lo mencionaba, lo que es todo tipo de idolatrías con respecto a esculturas, a estatuas, ¿no es cierto? Cuántas cosas paganas que se introdujeron en el cristianismo. Si yo digo me convertí al cristianismo, me estoy convirtiendo a eso, cuando en las escrituras no nos llama a la conversión al cristianismo, en ningún lado vamos a encontrar eso, sino que nos convirtamos al Eterno. La conversión es al Eterno. Todos los que hacían ese acto de conversión era al Eterno. Ruth se convirtió al Eterno. Ya lo mencionábamos la porción anterior, no se convirtió al cristianismo. Ruth, para ser parte del pueblo, se convirtió al Eterno. Aceptó al Elohim, y no solamente que creyó, aceptó, y que aceptó también guardar sus mandamientos, sus estatutos, y del mismo modo Rahab y cuántos otros más que lo vemos a lo largo de las escrituras, que hacen esa conversión de creer en el único Dios, en el único Elohim, que es de Abraham, Isaac y Jacob. Y es eso, esa es la conversión que tenemos que tener en nuestras vidas, convertirnos al Eterno, no al cristianismo. Sabemos que la palabra de cristianismo viene por Cristo, pero dentro de eso se está englobando otra cosa que no es Yeshua como tal, solamente. Entonces, por medio de Yeshua es la entrada, no es que yo me convierto a Yeshua, por medio de Yeshua es la entrada, Yeshua es la puerta, por medio de él yo entro a la conversión y me convierto al Eterno. Recordemos que él es su palabra, Yeshua es su palabra, Yeshua es la imagen visible, lo que podemos ver es su memra, eso es Yeshua. Yeshua es el enviado, Yeshua es quien vino y es la imagen visible del Eterno. También otra cosa muy importante que menciona en esta porción y nos dice, ¿no es cierto?, una vez que hacemos esa teshuvah, que ya lo vamos a analizar un poquito mejor, nos dice que es el mismo quien nos va a traer de vuelta, es el mismo quien nos va a recoger, y a quien envió a su imagen visible, a Yeshua, él mismo nos trae de vuelta, nos trae de regreso. Amén. Amén. Sí. Bien. Sí, también quería poner, porque, a ver, si bien muchas doctrinas evangélicas hoy ya dicen no tener idolatría porque no tienen santos y se han rebelado contra la religión católica, que es la que sabemos, una de las que más cantidad de estatuas y cosas de yeso tienen en sus templos, ¿no es cierto? Pero
hay que tener cuidado y abrir los ojos también, porque ¿qué es tener algo como un ídolo delante del Eterno? Eh, no solamente una imagen de yeso o de metal o de madera va a ser un ídolo, sino nosotros hacemos ídolo de cualquier cosa que pongamos entre nosotros y el Eterno. Si nosotros ponemos el dinero, la prosperidad por encima del Eterno, por ejemplo, como sabe pasar en muchos casos, cuando comenzamos a caminar en las Escrituras, nos encontramos con el precepto, con el mandamiento de guardar el Shabbat, de guardar el día para el Eterno, y nos cuesta mucho porque la mayoría de la gente, el mundo, en ese día comercia, en ese día es un día de mayor comercio, de cierre de comercios, y se trabaja, y bueno, cuando nosotros obedecemos y no nos ponemos en contra, no nos oponemos a esto, estamos poniendo justamente cosas entre nosotros y el Eterno. El Eterno nos pide un día para descansar, para gozarnos, para estudiar de su palabra, para tener comunión con Él. Sin embargo, nosotros ese día lo desechamos justamente por los bienes materiales, por temor, por un montón de X cuestiones, pero siempre anteponemos algo entre nosotros y el Eterno. Entonces, eso también es parte de la idolatría, es parte. Y nosotros tenemos que entender que no debe haber nada entre nosotros y el Padre. Nada puede estar entre nosotros y el Padre. No podemos poner ni siquiera a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestros padres por encima del Eterno. Recordemos que justamente en Mateo 12, del 46 al 50, voy a leer solamente un pedacito, pero encontramos esta historia donde Yeshua, ¿no es cierto?, es llamado por sus hermanos y por su madre, él estaba dando un discurso y él les dice, respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo sus manos hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces vemos cómo, pero ¿qué es lo que él pronuncia en el 50? En el versículo 50 dice, porque todo aquel que hace, él no está diciendo que sus discípulos estaban aprendiendo, sino que estaban haciendo. Entonces, si estaban haciendo, estaban poniendo por obra los mandamientos, estaban poniendo por obra la ley del Creador. Entonces, Yeshua dice, estos son mi familia, así tenemos que ser nosotros también. Nosotros no podemos negarnos a que es por obra que Él sabrá quién es su familia. Si bien está el reconocimiento y la gracia, pero también por obras sabrá Él quién es su familia, quién es parte de su iglesia, de sus escogidos. Después vemos en Juan, en Juan 6:39 nos dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces vemos que cuando nosotros somos parte de la familia de Yeshua, somos parte de su familia, es por haber estado siendo obediente a la ley. Él nos promete que nos resucitará, Él nos promete que nos defenderá. Justamente hay una parte de la escritura que voy a parafrasear, donde hay fariseos, hay personas que lo seguían y le dicen, maestro, él les responde, muchos me dirán, maestro, y yo
no los reconoceré. Y ellos dirán, hemos expulsado demonios en tu nombre, hemos hecho cosas en tu nombre, pero sin embargo, Él les dirá, yo nunca no los conozco. ¿Por qué? Porque no reconoce a su familia, porque sus frutos y sus obras no vienen del Eterno. No se distraigan, no se dejen guiar por esas malas enseñanzas donde te dicen, no, ya con Yeshua clavó en la cruz los mandamientos y ya no hay ley para nosotros, somos libres de la ley. No, somos libres de la consecuencia de la ley, que la consecuencia a transgredir la ley es la muerte. Lo que clavó nuestro don Yeshua en la cruz es el decreto de muerte, la sentencia para aquellos que transgreden la escritura, que transgreden la Torá, que transgreden sus mandamientos. Entonces tenemos que tener cuidado y seguir escudriñando, seguir estudiando la palabra del Creador. En esta porción tan corta pero tan hermosa, nos repite un montón de veces. Aquí les presento, ustedes elijan. Esta es la vida, esta es la bendición y esta es la muerte, esta es la maldición. Decidan qué van a hacer. Él nos da esa oportunidad. Ahora no podemos seguir siendo rebeldes y no entender que es tanto por medio de Yeshua y de caminar en Torah que vamos a ser salvos. Amén. Amén. Algo que quería agregar con respecto a eso que estabas mencionando de la idolatría, que no debemos poner a nada antes que al Eterno, que primeramente debe estar el Eterno en nuestras vidas y no nada cuando ponemos algo que no es el Eterno, ya estamos teniendo un ídolo. Cuando por ir tras de otra cosa que no sea el Eterno, dejamos al Eterno por ir tras otra cosa, estamos poniendo un ídolo. Y mire lo que nos dice el mismo Yeshua. Nos lo dice en Mateo, voy a leer Mateo 10. Mateo 10, desde el 37. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hija o hijo más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Entonces acá vemos lo que nos está queriendo decir Yeshua, que ya también estaba escrito en el libro de los profetas, ¿no es cierto?, en los libros de los profetas, justamente esto, que no debemos poner a nada antes que al Eterno. Y hasta nosotros mismos nos podemos hacer ídolos, podemos nosotros mismos ser nuestros propios ídolos. ¿Cuántas veces hemos escuchado en todos lados, hasta hay publicidades con el amor propio? O no hay publicidades así, no solamente publicidades, sino eslogan, frases, amate a vos misma o por amor a vos misma, debes hacer esto, debes cuidarte así, debes comprarte esto, debes vestirte de tal manera. Hoy en día los seres humanos son sus mismos dioses, es decir, no se dan cuenta que se están poniendo ellos primero ante que el Eterno. No quiero decir con esto que no debemos querernos nosotros, es más, cuando nosotros le somos fiel al Eterno, cuando le somos fiel a nuestro prójimo, cuando guardamos los mandamientos, también es por amor a nosotros. No nos damos cuenta, pero es por amor a nosotros, porque si analizamos esto, nosotros sabemos que si no obedecemos, como nos decía la Escritura, que Moisés ponía delante de ellos las bendiciones para vida y maldiciones para muerte. Entonces, si yo escojo obedecer los mandamientos del Creador, me estoy amando. Yo no necesito hacer algo especial o algo que me aleje del Eterno para demostrar que me amo. Yo estoy demostrando que me amo
si guardo los mandamientos, si le soy fiel al Eterno, porque sé que voy a recibir bendiciones para vida en mi vida. Pero si yo no obedezco las instrucciones del Creador, sé que van a haber maldiciones de muerte en mi vida. Entonces eso no sería amor propio. Entonces nos saquemos eso de la cabeza, ese eslogan de que es algo falso que el enemigo ha implantado en la sociedad, y lo vemos muy, muy cotidiano, ¿no es cierto? Esto de, ay, tenés que quererte vos misma, el amor propio. Si no te amás vos misma, es porque tenés problemas en tu vida, problemas psicológicos. El único problema que hay es que no me amo, si no me amo a mí misma, porque no estoy obedeciendo al Eterno. Es así de fácil. Shalom, hermanita Isabel. Pero el enemigo ha dado vuelta tanto la cabeza, la mentalidad de las personas, que hoy día vemos que, bueno, en esa época también existía esto. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de los gimnasios, y lo hemos visto, ¿no es cierto? Que también creo que Pablo también menciona con respecto a esto de los gimnasios, y que viene desde Grecia, ¿no es cierto? Donde se hacían estos gimnasios, y ahí se hacían cosas no agradables ante los ojos del Eterno, porque se iban con poca ropa, porque el propósito era hacer esculturar, no esculturar, necesito una palabra para esculpir, perdón, era eso. Esculpir su propio cuerpo. ¿Qué estamos haciendo si yo estoy esculpiendo mi propio cuerpo? Me estoy haciendo un dios de mí mismo. Y en aquella época el propósito era que ellos debían hacer, y lo hemos visto por medio de las estatuas también. Vemos que hay estatuas que tienen muchos físicos, porque el propósito de eso era hacerse con mucho cuerpo, con volúmenes, ¿no es cierto? Porque lo que querían crear eran dioses poderosos, dioses. Y hoy en día eso no ha cambiado. Nos dice la Escritura que no hay nada nuevo bajo el sol. No ha cambiado. ¿Por qué? ¿Cuál es la frase de hoy en día? Bueno, acá se usa mucho, no sé si en otros países se usará, pero no, si vos vas a un gimnasio, esculpís tu cuerpo, vas a ser una diosa. ¿O no han escuchado esa frase? Bueno, acá es muy común esa frase. Y ese es el propósito. El propósito sigue siendo el mismo, de crear dioses, de que cada ser humano sea su propio dios, y no solamente esculpiendo el cuerpo. Lo hemos visto en otras cosas, en otras situaciones, no solamente esculpiendo el cuerpo, sino con lo de la energía, con lo de la mentalidad. Se empieza a mezclar las distintas artes. Vemos que, digamos, artes como artes marciales se lo pronuncia, pero tienen una ideología, una raíz, un eje, donde se habla justamente de construcción de un super ser humano. Al igual que, por ejemplo, la meditación, el yoga, todo ese tipo de cosas, lamentablemente, lo único que nos hacen es alejarnos de la palabra del Eterno. Otra cosa que voy a aportar a lo que vos mencionabas, que a muchos les va a caer mal, yo sé que les puede caer mal, pero cuando hacemos ese tipo de cosas, donde queremos mejorar nuestro cuerpo, nuestras facciones, nuestra parte física, escultural para la gente, para que la gente vea, nosotros, otra de las cosas que no nos estamos dando cuenta, estamos cayendo en vanidades, en cosas que son vanas para el Eterno, no son tesoros espirituales. No es eso lo que nos pide la Escritura, que seamos más espirituales para llegarnos al Eterno, no tanto carnales. Y por culpa de eso no nos damos cuenta y caemos en el error de empezar a poner excusas
y esas excusas se convierten en eslogan, en cosas que hasta nosotros mismos nos creemos. Por ejemplo, es lo que vos decías, a ver, yo me voy a esculpir, voy a marcar todos mis músculos, mi físico, ¿para quién? ¿Para qué? ¿Para el Eterno? No, lo hago solamente por vanidad para las personas. Mucho menos para aquellos que ya están casados, que ya tienen una familia, tienen hogar, tienen una esposa, tienen hijos. Y si su relación de matrimonio se basa en lo físico, es vano, no tiene sustento. Llegará el momento, porque todos envejecemos, llegará el momento que esa relación se fracturará, porque todos envejecemos y todos vamos a terminar con la piel arrugada, canosos, pelados, y no tiene sentido. Ese no es el camino que el Eterno nos muestra. Y otra cosa también, estamos dejando de lado y estamos creyendo que nosotros podemos hacer algo por nosotros, y estamos dejando de lado la confianza en el Eterno. ¿Acaso no ha sucedido que hay personas que por naturaleza vienen ya con una fisonomía de su cuerpo perfecta? Somos perfectos, todos somos perfectos. Hay unos que son gorditos, hay otros que son flaquitos, pero todos somos perfectos. Todos tenemos 2 ojos, 2 oídos, una nariz, boca, nos alimentamos. Cada uno tiene una característica distinta. Sí, somos distintos, pero no por eso, vamos a dejar de confiar en el Eterno. Estamos queriendo nosotros, por nuestros propios medios, tratar de construir algo para la carne, para la el vanidad. mundo. Sí, todo por vanidad. También recordaba que hay personas que hasta invierten dinero para hacerse cirugías. ¿Para qué? Justamente como lo decía Marcelo, todo es vanidad y no se dan cuenta. Bueno, también lo decía mucho Salomón, ¿no es cierto? Todo es vanidad. Y de eso es de lo que nos tenemos que apartar. El mismo Yeshua nos dice que nos neguemos a nosotros mismos, niéguense a ustedes mismos y síganme. Entonces, cuando nos está diciendo niégate a ti mismo y sígueme, no está diciendo que no te arregles, que no está diciendo que te abandones, que no te haces, no está diciendo eso, sino que no pierdas tu tiempo en cosas de vanidad, en cosas del mundo, en querer mostrarle a las personas que estás bonito, en querer mostrarle a las personas que tenés un lindo cuerpo. Y también he escuchado otras excusas, no, por salud lo hago, esto lo hago por salud. Realmente hay personas que sí necesitan ejercicios por salud y por rehabilitaciones y cosas así, pero por salud yo voy a hacer gimnasia para tener músculos, para tener físico. Eso no es salud. La salud, cuando se cuida la salud, es por rehabilitar alguna extremidad, de nuestro cuerpo o algo que nos sucedió. Entonces, ¿a quién queremos engañar? Nos estamos engañando a nosotros mismos y nos estamos poniendo primero que el Eterno. Estamos perdiendo tiempo en gimnasio, en salones de belleza, en cirugías, perdiendo dinero, gastando dinero en cuánta cosa vana, porque todo es vano y no es para el Eterno. No es para el Eterno, es para los hombres. Entonces tenemos que tener cuidado con estas cosas. Amén. Así nos estamos haciendo nosotros mismos dioses. Exactamente. Digamos, eso es la punta del iceberg. Hay mucho más, en realidad. Por eso yo creo que
una de las cosas que estudiamos en una de las porciones, que es que tenemos que tenerla muy bien en cuenta, es justamente cuando es nombrado Aarón como sumo sacerdote, donde Moshe hace el sacrificio de carnero y con esa sangre marca el lóbulo de la oreja, marca el dedo de la mano, marca el dedo del pie. Eso tenemos que recordar, porque eso es lo que muestra cómo debemos caminar. Esa sangre nosotros tenemos que poner en nuestro lóbulo, en nuestro dedo, en nuestra mano, en nuestro pie, porque esa sangre del pacto tenemos que cuidarla y atesorarla, cuidar lo que escuchamos, cuidar lo que hacemos, cuidar por el camino que andamos. Y esas marcas de esa sangre eran la señal para no equivocarnos. Hoy en día hay tantas cosas que nos entretienen en el mundo y perdemos tiempo sin escudriñar, sin darle el tiempo necesario al Eterno, a su palabra. Muchos dirán, sí, pero ya sos muy extremista, ya te vas muy, ¿cómo se le dice? Legalista, porque te vas al otro extremo. Pero hermanos, prestemos atención de lo que estamos viendo, prestemos atención de lo que estamos escuchando, prestemos atención de lo que estamos hablando, prestemos atención por dónde estamos yendo, hacia dónde vamos. ¿Realmente estamos obedeciendo y estamos decidiendo sobre la maldición o la bendición? Recordemos que son dos caminos. Y si nosotros nos vamos y nos entretenemos, perdemos nuestro tiempo para escudriñar la palabra del Eterno. Hoy tenemos tantas cosas que nos entretienen del mundo. Todo lo que sea audiovisual, lo que sea series, películas, televisión, fútbol, música, todo nos lleva a perder nuestro tiempo precioso competencia tiempo. ¿O no es así? Totalmente. ¿Cuántas personas pagan para ir a recitales? Y ponen al Eterno en el cajoncito de la mesita de luz. Claro, y se van a los recitales. Se acuerdan del Eterno cuando sucede algo, cuando lo necesitan para algo, y no debe ser así. Lo usan como el genio de la lámpara. Después preguntan ¿por qué me alcanzan las maldiciones? ¿Por qué no llegan las bendiciones a mi vida? Así es. Miren lo que nos dice Pablo con respecto a esto, ¿no es cierto? ¿Dónde debe estar nuestra atención? En 1 Corintios 9, 24 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo recibe el premio? Corred pues de tal forma que lo obtengáis. Todo aquel que lucha tiene dominio propio en todas las cosas. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros incorruptible. Entonces pueden ver lo que está señalando Pablo. Dejemos de hacer esas cosas del mundo. Si yo digo que estoy guardando Torá y me estoy comportando igual que el mundo, voy al gimnasio, o me hago una cirugía, o me ando exhibiendo en las redes, como el mundo, o me visto como las tendencias de la moda, con los pantalones rotos, como algo que compartí hace poco en Facebook. Si hago eso, me voy a estar comportando igual que el mundo. ¿Y de qué manera voy a ser parte del pueblo santo? Es decir, del pueblo apartado. ¿De qué manera voy a demostrar que soy apartado, que soy diferente? Porque eso significa vivir en santidad, ser apartado, ser diferente. Si yo me voy por ejemplo, si Marcelo se va a jugar al fútbol, si Marcelo se va a ver partidos, si Marcelo cuánta cosa, ¿no es cierto?, que distraen, porque los entretenimientos son para eso, para distraernos
del verdadero camino que debemos seguir, de la verdadera carrera en la que debemos estar, como nos dice Pablo, en la Escritura, en su Torá. Es por esto que se nos manda en toda la Escritura que debemos meditar de día y de noche en la Torá, porque si no hacemos eso, nos desviamos rápidamente. Rápido viene la desviación de nuestra atención y nos vamos allá al mundo y nos comportamos como el mundo. ¿Qué sucede si nos comportamos como el mundo? No van a venir bendiciones, como lo decía Marcelo, en nuestras vidas. ¿Y qué va a pasar con eso? Si no vienen bendiciones a nuestras vidas, van a venir maldiciones. Y el nombre del Eterno, por culpa nuestra, va a ser blasfemado. Porque si supongamos que yo me pongo a compartir en las redes que fui a ver tal cantante, un ejemplo, o no sé, a ver que me he visto, compro ropa o me hice una cirugía y lo comparto en las redes. Lo primero que van a decir, mira, ahí está la que sigue al Eterno. Voy a hacer que la gente blasfeme el nombre del Eterno. Voy a hacer que la gente no me va a señalar a mí, la gente lo primero que va a hacer es señalar al Eterno. Va a quedar blasfemado por mi culpa el nombre del Eterno. Entonces tenemos que cuidar cómo vivimos nosotros también. Tenemos que cuidar de que el nombre del Eterno no sea blasfemado. Y si está ocurriendo algo en nuestras vidas, que está sucediendo, ¿no es cierto? Y estamos guardando los mandamientos y está ocurriendo algo, bueno, revisemos qué es lo que estamos haciendo mal. Revisemos para que el nombre del Eterno no sea blasfemado, porque eso es lo que nos dice también en esta porción, ¿no es cierto? Cuando les dice que todas las consecuencias que pueden venir y los pueblos, ¿qué van a decir? Lo primero que van a preguntar los pueblos, ¿eso les hizo el Eterno? Y es lo que y sucede, cotidianamente sucede. Sucede porque si yo subo en las redes comportándome igual que el mundo, me van a decir, eso es lo que hace, eso es seguir al Eterno, eso es lo que hace el Eterno en tu vida. Entonces, ¿de quién va a estar blasfemado el nombre? Mi nombre no, el nombre del Eterno, y eso es gravísimo. Eso es gravísimo porque voy a hacer que otras personas estén pecando por mi culpa. Y saben que el pecado de blasfemia es imperdonable, y eso lo saben, eso está escrito. Y está escrito hasta en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos que tener cuidado con eso, con lo que hacemos, con lo que le mostramos al mundo que hacemos. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, sigamos escudriñando, sigamos comportándonos como nos los manda la Escritura, como nos lo dice el Eterno en su palabra. Amén. Amén. Con eso sería. No sé si quedó algo más en el tintero. Quedó algo más. ¿Hay más? Sí, hay muchos temas más, pero voy a mencionar otra cosita con respecto que menciona esta porción. Cuando hacemos ese arrepentimiento, ¿no es cierto? Y venimos al Eterno, porque de hecho eso es lo que menciona en la parte final, ¿no es cierto? Con respecto a la restauración, que nos dice que Él mismo él los iba a esparcir, porque les profetiza al pueblo, les da esa profecía de que se iban a ir tras dioses ajenos, se iban a transgredir, Él los iba a esparcir. Pero si ellos volvían al Eterno, Él mismo los iba a traer. Es lo que mencionábamos hace un rato, que Él mismo que los iba a traer, Él los iba a buscar. Y de hecho eso es lo que dijo Yeshua. Yo vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, si el mismo Yeshua lo dijo, ¿por qué voy a yo estar desvalidando la palabra de Yeshua? Con esto Yeshua nos está mencionando que Él es el Eterno, que Él es la palabra del Eterno, porque el mismo Eterno dijo que Él mismo los iba a traer, Él mismo los iba a reunir, y de hecho eso ya está sucediendo. Su pueblo se está levantando, han reconocido al Mesías Yeshua como su Señor y Salvador. Hemos reconocido que teníamos que guardar los mandamientos, que teníamos que obedecer a sus mandamientos por amor a Él. Entonces todo esto está sucediendo. Nosotros no tenemos que hacer algo especial para irnos allá, directamente allá, o nosotros irnos allá
Él nos va a llevar. Todo esto está profetizado. Él nos despertó, Él nos levantó, Él nos va a llevar, Él nos va a buscar. Y algo muy importante que dice, y circuncidaré tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Yud-Heh-Vav-Heh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Entonces, ¿qué significa esto? Que vamos a tener, todos aquellos que estamos guardando los mandamientos, pónganse a pensar un poquito, tenemos ya un corazón circuncidado. ¿Y de qué manera? Cuando nosotros, y la mayoría de los que están acá conectados, que escudriñan, que meditan en las escrituras de día, de noche, como es la ordenanza, ¿no es cierto? Cuando vamos a hacer algo, o cuando pensamos en hacer algo, rápido nos viene a la mente un pensamiento y nos frena. ¿No les ha sucedido? Bueno, a mí me ha sucedido. Y creo que a la mayoría le debe suceder, que rápido nos dice, no, esto está mal, esto dice la Torá que no debe ser así. Eso, amados, eso es tener un corazón ya circuncidado, porque ahí estamos recibiendo el alerta, y no una alerta que viene por nosotros mismos, sino que viene de parte del Ruach HaKodesh, de parte del Espíritu Santo. Ahí estamos demostrando, el Eterno mismo nos demuestra que ha circuncidado nuestro corazón. Entonces nos está poniendo ese freno para que no vayamos a hacer aquello que le desagrada al Eterno. Entonces eso es lo que Él mismo lo prometió, que nos circuncidaría el corazón y el corazón de nuestros hijos, de nuestra descendencia, para que andemos en sus caminos. Entonces, bueno, esto quería agregar, ¿no es cierto? No, que, sí, bueno, es algo que se me había escapado, la verdad que, y no solamente eso de la circuncisión de corazón, sino que pondría su ley en nuestra mente. Entonces, mire cómo cuando la consecuencia, la conciencia nos dicta cuando está bien o está mal, gracias a que el Eterno ha tenido misericordia y nos ha dado el discernimiento. Ahora, ese tenemos que alimentarlo, tenemos que cultivarlo. Eso no puede quedar así nomás porque sí y punto, se terminó. No, porque vamos a errar si no lo cultivamos, si no nos afirmamos, si no nos afianzamos en su palabra. ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Escudriñando sus escrituras, leyendo, meditando día y noche, porque ya Él nos dice ahí en su palabra, no te pongo esta ley en el cielo para que digas a quién irá al cielo y nos la leerá, no te la pongo del otro lado del mar para que digáis que quién va a ir del otro lado y nos traerá la palabra y nos leerá de la escritura. No, la tenemos al alcance de nuestras manos, su promesa esta es evidencia. Tener las escrituras, tener su santa palabra en nuestras manos, es la evidencia de que Él cumple sus promesas. Y todo eso que contaba recién Ivana, cuando nosotros vamos a hacer algo y algo nos frena y nos detiene, nos muestra, esa circuncisión del corazón, esa evidencia, es la evidencia de que Él tiene sus promesas, se siguen cumpliendo. A pesar de que lo que leíamos fue hace miles de años atrás, sin embargo su promesa sigue viva, su promesa sigue vigente hasta nuestros días, nos alcanzan sus promesas. Ahora, nos alcanza su promesa, nosotros tenemos que poner algo de nuestra parte, es un pacto, el pacto no es por sí solo, en una sola persona, sino es entre dos. Es justamente es conciliar, es negociar entre dos partes, y Él espera eso de nosotros. Si nos está circuncidando el corazón, espera que haya frutos, y esos frutos se ven por nuestras obras. Así lo leíamos en estos días en la enseñanza de Natanael. Yeshua maldijo la higuera porque no tenía frutos. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Nosotros tenemos que producir frutos, frutos del Espíritu, frutos de una vida espiritual.
ser honestos, ser buenos, ser apartados, ser kadosh, ser diferentes al mundo. Marquemos la diferencia. Si no, cuando Él venga, no nos considerará parte de su familia. El Yeshua mismo dice, estos que hacen la voluntad de mi Padre son mi familia. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que seamos obedientes. ¿Y dónde está su voluntad? Escrita en su palabra, en su Torah, en sus escrituras. Y tenemos que escudriñarlo. ¿Amén? Amén. Amén, amén. Amén. Así es. Muchas gracias a todos los hermanitos que nos acompañaron, a la hermanita Isabel. No sé quién más está en el, pero hay varios conectados, Antonio, Suta, no sé Había quién más más estuvo, conectados. Sí, Daniel también estuvo. Daniel estuvo. Gracias hermanitos por acompañarnos. Disculpen. Y nos vamos a ir despidiendo entonces en esta ocasión. Ya hicimos una super porción, una super lectura y una super porción, ya que era una porción cortita. Ya la leímos y la dimos hasta el final. Igual ustedes en su casa tienen que leer, escudriñar, porque hay muchísimas perlas, por más cortita que sea, hay mucho contenido, hay muchas cosas que nosotros lo hemos pasado por alto, pero en cada versículo encontramos cosas que el Eterno pone ahí para nosotros, para que aquel que quiera escudriñar su palabra las encuentre, y están ahí en su palabra. Amén, muchas gracias hermanita Isabel, también shalom y bendiciones para usted y que tenga buen descanso. Bueno, nos vamos despidiendo con la bendición arónica. No sé mañana qué vamos a hacer. Amén. La otra. Perdón. La otra porción. La otra porción vamos a hacer mañana. Sí, es cortita también. Ah, bueno. Mañana entonces haremos la Parashá 52. Vamos a leerla para compartirla con los hermanos. Amén. 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 Vamos a hacer la bendición a Dios. Yevarejeja Adonai Beishmereja Yaer Adonai Panabeleja Bijuneka Yisa Adonai Panabeleja Beyashem Leja Shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Adonai sobre ti su rostro y te dé paz. Amén. Amén. Shalom, Shalom. Laila Top. Que el Laila Eterno Tov. los bendiga. Que tengan buen descanso y seguiremos mañana. Shalom. Leila a todos. Shalom. אנחנו מאמינים בני מאמינים